Probando, probando. Bienvenidos al Club Pickwick, descendientes de Sancho Panza. Entren, acérquense, pero recuerden entrar de puntitas, pues este es un club secreto. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un episodio más de El diseño del creador. Ya voy como que agarrando vuelo en esto, entonces como que ya se van a hacer más seguido. Y aparte ya supongo que simplemente es hablar frente a una pared lo que no puedes hablar con una persona. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar sobre un tema que también gracias a octubre he estado pensando y es la muerte. Así es, la muerte que ronda a todos nosotros y que está presente tanto en nuestro pasado como en nuestro futuro. Y para este episodio vamos a tomar un único pilar, un único creador, y es Kurt Cobain. Quiero pensar que la mayoría de los que escuchen esto saben quién es Kurt Cobain. Si no saben quién es Kurt Cobain, les hago un resumen. Es el cantante, líder y escritor de las letras de, si no es la más, una de las más grandes bandas de la historia del grunge y del rock. Hablo de Nirvana. Así es, él era, se tiró un tiro en la cabeza con una escopeta a los 27 años. Pero algo que me atrae por alguna razón de él es que a sus 27 años ya tenía muchas dudas sobre su existencia resueltas, algo que a muchos de nosotros nos ha de costar. Y no sé cuánto tiempo le costó responder esas preguntas. Hablo de que a una escala ya mayor, muy poco, a los 27 años, a mi parecer, ya era un genio, ya tenía lo complejo de la vida, ya lo tenía resuelto. Lamentablemente se le hizo un nudo en la mente y en el alma que no pudo desenrollar y eso lo llevó a suicidarse. Pero bueno, me gustaría hablar un poco sobre su vida. Él nació en Aberdeen, un pueblo lluvioso, un pueblo con una tonalidad gris todo el tiempo. Sus padres se divorciaron cuando él era un niño. Estuvo viviendo de hogar en hogar de familiares. Iba de casa de papá, casa de mamá, casa de tío, casa de abuela. Lo que hace pensar que lo único que buscaba el joven Kurt era un hogar. Un lugar donde sentarse cada mañana, cada tarde y hablar y comer con personas que él sintiera que lo amaban. Lamentablemente no lo consiguió. Él sintió rechazo y repudio hacia su persona en esas casas que compartía techo con su misma sangre, cosa que lo llevó a ser vagabundo a una muy temprana edad, a ser vándalo, a, a las drogas, y tal vez lo llevó a hacerse grandes preguntas sobre su vida y sobre su existencia. Gracias a eso, de él tenemos algunas frases que se han inmortalizado porque ya saben lo que dicen, que no hay mejor manera de terminar tu vida que con una muerte increíble. Para darles algo que digerir sobre sus ideas y sus pensamientos, esta es una de sus frases. Los pájaros gritan cada mañana desde la parte superior de sus pulmones, en horrorizada rabia infernal, para advertirnos de toda la verdad. Pero por desgracia, no podemos hablar con los pájaros.
Esa es una profunda reflexión que hacerse, y él la responde hasta con ironía. Para mí es un genio que lamentablemente perdimos, así como muchos otros. Pero esto nos habla de la enorme persona que era Kurt Cobain, el enorme ser humano que era. La manera en la que él pensaba y lo que decía no daba de qué hablar, no trataba de resolver dudas, sino que él daba respuestas. Él también alguna vez dijo, antes de morir, muchos morirán conmigo, y ellos se lo merecen. Nos vemos en el infierno. Él siempre tuvo a la muerte muy presente, y quiero pensar que, que decidió su rumbo y cómo terminaría todo mucho antes, ¿saben? Él jamás se creyó merecedor de la vida que tuvo, y es algo que creo que le pasa a muchas personas. Eh, que en algún punto creamos que merecemos más de lo que tenemos, pero después la vida te da golpes que hacen que en algún punto, cuando ya tienes algo entre tus manos, algo de valor, ahora pienses que tienes más de lo que mereces. Y eso es algo sumamente triste, algo que no es fácil de digerir, ¿sabes? Ya que ambos pensamientos corroen en tu interior y hacen que pienses este tipo de cosas. Kurt pensaba este tipo de cosas. Y este tipo de pensamientos no son cosas que compartes. No hay un lugar al cual llegar con tus amigos y decir, ¿sabes qué? Las estrellas están ahí, solo debes mirarlas. Ese es otro de sus frases y sus pensamientos que habla sobre que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos delante hasta que lo perdemos. Pero no sé si existe una persona con la cual hablar de estas cosas, con la cual decirle estas cosas tan siquiera. A veces la mejor persona eres tú mismo, y te odias y te desprecias a tal grado que no te crees capaz de responder dudas que tú mismo te haces. Kurt también es uno de los casos de la música más tristes que hay. Claro que sí, ahora que no está es para muchos un ídolo, para muchos un músico que pudo haber sido mucho más que eso, tal vez filósofo, poeta, no lo saben, ya no está. Y tal vez ni siquiera valga la pena seguir pensando en él. Él odiaba la fama demasiado, lo dijo, para él el, el que su mente procesara que literal millones de personas lo estaban escuchando en su cuarto pensando cosas que no tendrían que pensar gracias a él. De ahí otra de sus frases que dice, admiro a la gente que vive sin problemas, que mira el mundo con despreocupación. A diferencia de ellos, yo sufro más de la cuenta. Él jamás en sus frases usó al parecer yo sufro o creo que sufro. Él sabía que sufría. Y eso es algo que creo que todos tenemos que hacer, dar respuestas a las preguntas. Y en el caso de la muerte, es muy chistoso, porque muchas personas creen tener la respuesta. Los estoicos piensan que hay tres grandes mentiras o tres grandes pensamientos que hacen que el hecho de la muerte sea más digerible. El primero es que nos engañamos con el aspecto de la religión. Pensar que hay algo después del final, pensar que vamos a ser inmortales en algún lugar, que hay algo más por lo que pelear, algo más por el que hacer el bien, cumplir algunas expectativas, y eso nos da cierta tranquilidad y cierta paz. El segundo es el amor. Es una manera más romántica de verlo porque
lo que los estoicos dicen es que llega un punto en el que el amor que sentimos hacia alguien lo glorifica y lo pone en un pedestal del tamaño de un dios, similar al sentimiento y pensamiento que tenemos hacia un dios. Ese alguien le da un sentido y un rumbo a nuestra vida y a nuestra existencia que solo nosotros comprendemos. Tanto así que si algún día lo perdemos, todo se viene abajo. Y el tercero, que se podría decir que es el más digerible para aquellos que estudian letras o cualquier tipo de arte, es eso mismo, el arte. Ah, muchos artistas, escritores, poetas, cantantes, no sé, payasos, piensan y asimilan que con sus trabajos, con lo que dejan allá afuera rondando por el mundo, serán inmortales. Y hasta cierto punto lo son. ¿Cuántos escritores no se han hecho famosos después de su muerte? Van Gogh, Edgar Allan Poe, todos ellos que siguen vivos de cierta manera. Una parte de ellos sigue aquí con nosotros. Y es una buena fuente de inspiración el pensar eso. Y es a lo que quería llegar. Ver a la muerte como una inspiración y como un, un recordatorio de que algún día va a llegar tu final, te hace pensar de que qué puedo hacer para dejar una pizca de mí en el porvenir. Y a veces eso sale contraproducente, porque a veces no encontramos qué hacer. Otra rama del segundo tipo del que les hablé es el amor. Se puede también transcribir como el amor a los hijos. Cuando tenemos un hijo y que sentimos de cierta manera que una parte de nosotros está en él y que esa parte vaya de generación en generación, nos da una paz de sentir que jamás vamos a morir también de cierta manera. Tal vez por eso la muerte de un padre, de un hijo, de algún familiar que lleva algo de nosotros se nos hace tan difícil. Y tendría sentido ahora sí el decir de que una parte de mí murió con él, porque es bastante cierto y no hay nada que hacer al respecto, o tal vez sí, que es como dice Roberto Martínez, un podcastero y no sé, influencer tal vez, no lo sé, que admiro mucho, que dice engañémonos con la mentira que más nos conviene creer y que más nos ayuda a vivir. Algo así dice. Y gracias a eso que pensamos, también le da sentido a una frase que me gusta mucho de Alfonso de Lamartine, es un escritor, poeta famoso del romanticismo, que dice, a menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd, haciendo referencia a que la muerte causa un dolor gracias a alguien a quien amábamos, como por ejemplo a su pareja, de la que hable. Pero ver a la muerte como una inspiración es algo necesario. A veces imaginarnos un cráneo, un esqueleto de nosotros mismos cada mañana al despertar, tal vez nos serviría para recordarnos que el tiempo se acaba. Me gusta pensar este paralelismo esta, entre el dinero y el tiempo. Hablando del dinero, empezamos con nada y a lo largo de nuestra vida vamos generando y de cierta manera nos da comunidad, felicidad y muchas otras cosas. Es algo que va y viene y con el tiempo no. El tiempo es un enorme regalo que se nos da, pero es finito y a veces se nos olvida. A veces lo tomamos como, como una parte más de nosotros que no importa, ¿saben? Como ese órgano que se me olvida su nombre que tenemos dentro que no sirve de nada. Así, tomamos al tiempo como un órgano inservible en nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario. Me gusta mucho pensar en el tiempo como
como la película de Hércules, que vendrían siendo estas, ¿cómo se llaman? Las moiras, que son las hilanderas del destino, que en sí en la película muestran que ellas deciden a como se le dé la regalada gana en un momento dado estirar tu hilo y ¡pum! Te mueres. Y una manera más relajada de ver la vida que hacen los estoicos en muchas ocasiones es pensar de que si no está en tu poder elegir cuándo te mueres, más bien si no tendría que estar, simplemente vive sabiendo que no es tu culpa y que no es tu decisión. Esto no quiere decir que a los estoicos les dé por completo igual la muerte. De hecho, ¿cómo será? Un mantra, un mandamiento a seguir dentro de los estoicos es el memento mori, esta frase que tiene que decir recuerda la muerte, haciendo alusión a que en todo momento recuerda que en cualquier circunstancia, en cualquier segundo te puedes simplemente esfumar y dejar todo atrás. Pero ¿realmente vale la pena pensar tanto en ello? Hablo de que qué ganamos al ponernos a meditar y hacernos chaquetas mentales, dudas existenciales que se me hacen una jalada. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos al resolver dudas de las cuales no tenemos el poder de generar la respuesta? ¿De qué nos serviría saber qué hay después de? Hablo de que sí, sabemos qué nos espera al otro lado de la puerta, pero se nos olvida que tenemos primero que encontrar la llave para abrirla. Y esa llave solo llegará sola en su debido momento. No veo el motivo de, ya sea de una manera científica, religiosa, estoica, buscar una respuesta a qué hay después. Y creo que las personas usan esta excusa de usar la muerte como inspiración, porque es que no se le puede dar otro uso. Y usualmente aquello que no entendemos lo solemos usar de inspiración. No entendemos el amor, lo usamos de inspiración. No entendemos el dolor, es una inspiración. No entendemos la soledad, es una inspiración. No entendemos la muerte, es una inspiración. Todo lo inentendible ahora resulta que es una inspiración. ¿Por qué no dejarlo tal y como está? Citando a un gran señor, hay algunos pensamientos que son más grandes que nuestros pensamientos y algunos caminos que son más grandes que nuestros caminos. Esas palabras las llevo conmigo todo el tiempo porque me hace saber que no soy ni digno ni no soy nadie para saber respuestas tan grandes como qué es la muerte y hacia dónde vamos. Y no creo que nadie lo sea. Y si hay alguien que lo es, no creo que nos comparta el secreto. Nos distraemos a lo largo de la vida para ser felices. Buscamos mentiras que creer, personas a quien amar, personas a quien odiar. Buscamos boletitos que vienen acompañados de pequeñas buenas acciones que nos hacen creer que en un futuro nuestro final va a ser más agradable, cosa que no creo para nada, cosa que tal vez tendría que ser desmentida, ya que como diría aquel gran inventor, pintor, poeta, buena persona, para hacerlo más chiquito los seudónimos. Bueno, como decía Leonardo da Vinci, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Y creo que eso tiene mucho sentido. Realmente en mi lecho de muerte
No me gustaría voltear hacia atrás y saber que en algún momento de mi vida desperdicié varias horas o varias lágrimas o simplemente varias frustraciones en pensar qué es lo que me va a pasar. En el hecho de muerte quiero pensar que es un momento de aceptación contigo mismo y a veces es feo. Antes del final tienes que aceptar lo que eres y en ese momento es cuando empieza el miedo. Imagínate aceptar que eres una mala persona, aceptar que nunca amaste a nadie de verdad, aceptar que dejaste ir algo muy valioso para ti, aceptar que no hiciste nada con tu vida, aceptar que realmente te vas a ir sin ser nada. Ahora miremos el lado contrario. Imagínate aceptar que viviste plenamente. Imagínate aceptar que hiciste algo que por algunos 100 años te van a recordar. Imagínate aceptar que hiciste todo lo que quisiste en vida, que amaste, odiaste sin mirar atrás. Y es que a veces somos muy impacientes. A veces pensamos que saber esas respuestas, que saber todo eso nos va a hacer la vida más fácil. Y creo que hay algo que se nos olvida. Una frase de también un genio y gran hombre que dice cada día es un paso al ataúd. ¿Por qué no vivir así? Para mí, la vida es la muerte más lenta que existe. Cada día mueres un poco. Y cada día lo desperdicias y aprovechas a tu antojo. El ser recordado creo que también acompañado del hecho de recordar siempre que vas a morir. Pero después de esto hay que saber qué dicen algunas personas más importantes que yo sobre la muerte. Muy bien, empecemos. Para empezar con Antonio Machado, famoso poeta. Estos poetas como que sí piensan mucho en ese pedo. Tal vez por eso se suicidan tan pronto también los vatos. Ah, él dijo, la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Así de fácil. ¿Qué nos posee? La muerte todo el tiempo nos está poseyendo. La muerte mira con ojos seductores a aquellos que carecen de propósito. Ese es mi pensamiento y creo que tiene sentido aquello que dice Antonio Machado. Ahora vamos con, ¿quién será? Con Pascal, famoso matemático, que dice, es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. El solo pensamiento de la muerte es terrorífico para algunos, placentero para otros, revelador para otros. Al final de cuentas es algo que no tendríamos que pensar. Si pensamos más en la muerte que en la vida, algo estamos haciendo mal, a mi parecer. De ahí vamos con alguien también muy famoso, Platón, no creo que necesite presentación, que dice, cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la muerte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Para los que no sepan, Platón creía en la existencia del alma, considerando que la muerte era su separación del cuerpo y que tras ella esta volvía al mundo de las ideas, o sea, la neta estaba algo pasado de lanza Platón. Y ahora hablaremos sobre André Malraux. Este es un autor, novelista, político, que dice, la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida.
está ligado a la frase de que no puedes creer en el diablo sin creer en Dios y a veces es más fácil creer en uno que en el otro. Igual aquí, la vida va ligada de la muerte. No puedes dejar la balanza, ahora sí que balanceada. Vas a tener que estar de un lado. Y a veces si tu mente se va del lado de la muerte y tu cuerpo está en la vida, son como imanes. A veces el cuerpo trae la mente y a veces la muerte trae el cuerpo. Y ahí es cuando pasan cosas feas. Y para acabar con todos estos famosos que al parecer eran tan fregones que no tenían nada más que hacer que pensar en la muerte y se creían lo suficientemente superiores. No, no superiores. Algunos son muy humildes, eran muy humildes. Lo suficientemente, ¿qué será? Capacitados. Tal vez hablar de la muerte es algo que todos podemos, pero que muchos tememos, me incluyo. Tal vez para algunos es una pérdida de tiempo, para estos no. Tal vez solo buscaron una respuesta a una piedrita que tenían en su camino. Pero bueno, acabemos con el gran William Shakespeare, que tampoco creo que necesite presentación. Todos hemos oído hablar de Romeo y Julieta o Hamlet. Bueno, él decía, los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan de la muerte una única vez. A mi parecer, esta frase nos invita a vivir nuestra vida, así de fácil, a no rendirnos y a atreverse a actuar y hacer lo que realmente deseamos a pesar de los posibles peros que nos ponen las personas, nuestra sociedad, nuestro ambiente, lo que nos pasa. Y hay muchos pintores, escritores, cantantes, comerciantes, políticos, albañiles, que será más el que te arregla la luz, el que destapa tu coladera, sin albur, el que te vendió las tortillas hace rato, todos ellos te pueden decir cosas de la muerte que tal vez puedan ser una posible respuesta. Eso sería todo. Y para terminar, la recomendación de este episodio creo que será escuchar un video de Roberto Martínez, el podcastero que les mencioné, que habla sobre usar la muerte como inspiración. Lo escuché antes de iniciar este video porque fue una manera de documentarme, de también tener una idea secundaria. Comparto muchas ideas con él y le haré un homenaje, despidiéndome con un pensamiento suyo que me encanta, que él ve a la muerte y el proceso hacia ella como ir en una carretera en línea recta, con mucha neblina. Tú vas en un automóvil, no ves nada, pero tampoco tienes posibilidad de chocar. En esta carretera tienes la certeza de que hay una pared de ladrillos en medio. Y en algún momento, no sabes cuándo, chocarás contra esa pared y será tu final. De nuevo, no sabes cuándo es, la neblina no te deja ver. No puedes hacer nada, no te puedes bajar. Así que lo único que te queda es encender la radio o poner la música de tu preferencia, acomodarte en el asiento, tal vez bailar, tal vez cantar, hacer lo que mejor te parezca y esperar el dulce choque del final. Eso es todo. Espero les haya gustado este tema. La verdad, ya voy agarrando como que ritmo. Episodio tras episodio ya como que le empiezo a agarrar cariño a la pared que tengo enfrente. Ya como que le voy agarrando forma a su cara y ya estoy sintiendo que estoy hablando con alguien. Y gracias por escuchar. Nos vemos la próxima con otro tema. No sé cuál sea, pero será bueno. Eso es todo y hasta la próxima.